se dieron cuenta con la maestra Evelyn la semana pasada que vamos a empezar a ver una nueva serie acerca de Saulo de Tarso, ¿verdad? Y sobre sus viajes. Hoy vamos a ver el primer viaje. Así es que el tema se titula Pablo y Bernabé en Chipre y está basado en Hechos 13 del 1 al 13. Así es que si les parece bien, vamos a orar para empezar e iniciamos con el relato, ¿sí? Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito y amoroso Padre, te agradecemos, Señor, por permitir que estemos aquí reunidos, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar en tu palabra los viajes y el corazón de este hombre que increíblemente tú convertiste con tu poder, Señor. Danos la gracia, Señor, abre nuestro corazón también para entender y poder contagiarnos un poco del amor que Saulo tenía hacia el prójimo, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como ustedes pudieron ver de Saulo, ¿verdad? Yo aquí les voy a presentar ahorita a los primeros 3 personajes de la historia y les voy a empezar a contar. Este es Saulo, díganle, hola Saulo. Este es Bernabé, que lo va a acompañar en su viaje, díganle, hola Bernabé. Y este es su primo Juan Marcos. Y bueno, nos quedamos justo donde termina la lección anterior, ¿verdad? Pablo recién convertido, cegado y lo llevan a Damasco. Y la lección dice que Pablo está en Damasco con muchos de los cristianos y algunos de los discípulos y que él está ahí durante un tiempo. Y saben que mientras hacía esta lección para ustedes, mientras preparaba, no pude yo dejar de imaginarme a Saulo platicando con los cristianos. Ellos primero le tenían miedo, ¿saben? Incluso Ananías, el que le devuelve la vista, le tenía miedo. Y todos los discípulos también decían, ay no, qué miedo, él mata a cristianos. Entonces me imagino que cuando lo vieron ahí convertido, todos preguntándole, bueno Saulo, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿Cómo fue que te convertiste? Y él platicándoles, ¿verdad? Y todos tan interesados platicándoles, pues que venía a Damasco a apresarlos, que venía por unas cartas, porque había acabado de ser muerto Esteban, que fue el primer mártir cristiano, y entonces como se habían dispersado y sabía que muchos se habían ido a Damasco, pues él venía a Damasco para sacarlos de sus sinagogas, incluso los sacaba de sus casas arrastrando, los encarcelaba y a otros los mataba. Y entonces Saulo, me imagino que les decía, es que ¿saben qué? Yo pensaba, a todos los que estaban ahí, yo pensaba que ustedes eran unos traidores. Son judíos y ahora se habían vuelto a una fe cristiana por un hombre que ni siquiera era el Mesías. Pero cuando Jesús me habló en ese camino y dijo, ¿por qué me persigues? Y me dijo quién era, no pude más que sorprenderme, porque yo sabía que ella había muerto. Yo lo conocía, él era famoso, él había andado por muchos lados predicando el evangelio. Así es que también me imagino, saben que todas las preguntas que les hizo Saulo, pero platiquen, ustedes conocieron a Jesús, cómo era él, y ellos platicándoles acerca de cómo alimentó a muchos, de los milagros que hizo, resucitó muertos, alivió enfermos, del amor con el que los hablaba y los trataba, su compasión, e incluso platicándoles de cuando resucitó y cuando ascendió al cielo, ¿verdad? Ya lo vimos hace unas semanas. Pero fíjense bien, dentro de esta plática, ellos le dicen, pero ¿sabes qué, Saulo? Él nos dejó un mandato antes de ascender al cielo. ¿Y saben en dónde está registrado ese mandato? En Mateo 28, del 19 al 20, donde les dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, Saulo, como buen discípulo y ahora cristiano, decide obedecer ese mandato. Y fíjense bien, les voy a voltear un poquito en la cámara para que vean más de cerca el mapa que yo les hice, porque esta lección, peques, trata específicamente de viajes, de obediencia y de amor al prójimo. Y quiero platicarles que aquí es donde estaba Saulo, en Damasco. Y imagino, yo saben que aquí a los líderes religiosos de Damasco diciendo, oye, ¿ya viste a Saulo que anda predicando el evangelio con esos cristianos? ¿Qué le pasa? Vamos a ponernos en las puertas de Damasco para que cuando salga lo matemos por traidor. Entonces, dice que los discípulos se enteran de eso y ayudan a Saulo a huir de Damasco. Lo bajan por las murallas en una canasta y lo mandan a Jerusalén. Aquí está Jerusalén, ¿ya vieron? Bueno, estando en Jerusalén,
Pablo, como buen cristiano obediente, sigue predicando el evangelio y otra vez lo quieren matar. Entonces dicen, ¿saben qué? No, hay que mandarlo a Tarso, hasta acá arriba. Se fijan todo lo que viajó a Tarso. Y ahí en Tarso, pues Saulo tampoco pudo dejar de predicar el evangelio. Y estando en Tarso, es cuando entra en escena Bernabé. Bernabé va por Saulo a Tarso y le dice, Saulo, vámonos a Antioquía. Y entonces ellos viajan y se vienen de Tarso a Antioquía. ¿Ya se fijaron? Bueno, la lección dice que están en Antioquía por un año y que ahí en Antioquía y en otros lugares en donde están, pues ellos fundan iglesias y que los judíos solo le predicaban a judíos. ¿Saben qué? Y yo les quiero comentar algo que está en Hechos 9 del 15 al 16. Fíjense bien, cuando Ananías, que le devolvió la vista, tenía un poco de miedo porque él sabía que los perseguía, pero fíjense lo que les dice Jesús acerca de Pablo, porque quizás nosotros pensemos que Dios eligió a Pablo porque era un hombre religioso e implacable, ¿verdad? Y muy decidido. Pero Dios no nos elige por nuestras cualidades, sino que más bien elige a personas débiles o muy malas para mostrar su poder. Y esto hizo cuando elige a Saulo. ¿Saben por qué? Fíjense lo que dicen en los versículos 15 y 16 del versículo 9 de Hechos. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Saben qué? Leo este pasaje y no puedo más que conmoverme y agradecerle al Señor por su gracia inmerecida, porque algún día nos salvó a nosotros cuando no lo merecíamos, ¿verdad? Y bueno, aquí en Antioquía resulta que están un año y ahí es por primera vez donde a los discípulos de Jesús se les llama cristianos. Y entonces, como ven que Pablo y Bernabé tenían pasión por compartir el evangelio, los líderes religiosos de ahí, de los cristianos, dicen, oigan, ¿por qué no mandamos a Bernabé y a Saulo a Chipre, a esta pequeña isla, ya vieron, para que ahí prediquen el evangelio? Y entonces todos los líderes religiosos toman a Bernabé y toman a Saulo y a su primo Juan Marcos y dice que oran por ellos bajo inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dice que ellos son los elegidos para llevar el ministerio y les ponen las manos sobre sus cabezas y oran por ellos para que les vaya bien. Y entonces ellos van a viajar a esta isla de Chipre. Y entonces se suben ellas a su barco y empiezan a navegar hacia la isla de Chipre. Y fíjense bien, como les leí antes en Hechos 9, pues Saulo, Jesús lo elige para que le predicara a los gentiles, porque se acuerdan que los gentiles somos nosotros, los no judíos, y bueno, él obedeció ese mandato. Él no solamente le iba a predicar a los judíos, sino también a los gentiles. Por eso es que se va a la isla de Chipre. Y cuando llegan ahí, bueno, pues le vamos a hacer, ya le hicimos un zoom al mapa, si se fijan ya está más cerca, y dice que llegan a Salamina. Y fíjense bien, esta isla parece chiquita, pero no es tan chiquita. Ellos predican el evangelio a lo largo de toda la isla hasta que llegan a Pafos. Estando ahí, dice que había un hombre llamado Sergio Paulo, que era un hombre muy importante que vivía ahí, era el segundo al mando, y les manda hablar a su casa y les dicen, traigan a Bernabé y a Saulo porque quiero escuchar el evangelio. Y entonces ya están en la casa de Sergio Paulo, que dice la Biblia que era un hombre muy serio, sabio y prudente, y quería saber del evangelio. Y entonces está ahí también Elimas. Este es Elimas y este es el procónsul. Y dice que Elimas estaba en la casa del procónsul y que era un hombre malvado y perverso y que no quería que su patrón se convirtiera al Señor. Entonces todo lo que decían Saulo y Bernabé, él lo contradecía y trataba de convencer a Sergio Paulo de que no era verdad, que no escuchara ese mensaje. Y entonces vamos a leer el relato directamente de la Biblia, el capítulo 13, versículos del 9 al 11. Dice que entonces Saulo, que también es Pablo, es la primera vez que se le llama Pablo, porque ese es su nombre en griego, dice que estaba lleno del Espíritu Santo
Y lo que sucedió es que le dijo: oh Elimas, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Entonces aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y dice que Elimas se quedó ciego y buscaba, quién lo condujera de la mano. Y entonces Sergio Paulo queda tan sorprendido que se convierte al Señor. Y fíjense bien, así es como termina nuestro relato. Déjenme me acomodo. Termina nuestro relato del día de hoy. Pero fíjense bien, tiene 3 aplicaciones. Primero, que Pablo obedeció el mandato de Dios inmediatamente, ¿verdad? Se les mandó predicar el evangelio y que llegara a todos lados, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta la parte más distante de la tierra, y llegó a nosotros. Él obedeció ese mandato y también nosotros tenemos que obedecerlo. La segunda aplicación de esta lección es que podemos ver en el ejemplo de Sergio Paulo y Elimas. Sergio era sabio y decidió obedecer al Señor y aceptarlo en su corazón. Y Elimas no, fue un hombre necio y tonto y decidió desobedecerlo. Ahí es donde entra el proverbio que ustedes se van a aprender esta semana, que es Proverbios 22:3, que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Así es que les pregunto, ¿cómo quieren ser ustedes? ¿Quieren ser sabios como Sergio Paulo o quieren ser tontos como Elimas el mago, verdad? Pues queremos ser sabios, porque fíjense bien, Apocalipsis 22:4 dice que los salvados verán la cara de Jesús en el cielo. ¿Se acuerdan que yo les he hablado acerca de estas promesas? Bueno, los que seamos salvados iremos a la presencia del Señor y Jesús estará a su diestra, ¿verdad? Pero que los incrédulos nunca más verán la luz e irán a las tinieblas donde reside el malvado Satanás. Así Mateo 22:13 nos dice que ahí se les dice a los malos: atadle de echarle a las tinieblas y ahí sufrirán. Así es que la aplicación del día de hoy es que, como les he mencionado en otras ocasiones, que es mi texto favorito, ¿verdad?, que dice que el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira nuestro corazón. Nosotros a veces podemos pensar que una persona no se va a convertir, la vemos muy mala. Sin embargo, Dios nos dice que Él puede ver el corazón, ¿verdad?, de una persona cuando se va a convertir. Así es que no nos cansemos de orar por todas las personas, compartamos el evangelio y también oremos por nosotros mismos, para que el Señor nos ayude a que nuestra vida refleje que hemos sido salvados por el Señor y que queremos obedecerle así como Pablo le obedeció, ¿verdad? Una lección hermosa, ¿verdad, peques? Me dio mucho gusto verlos el día de hoy. Espero que hayamos aprendido mucho de esta lección y que aprendamos a ser sabios para que agrademos el corazón del Señor. Vamos a orar para terminar y me despido de ustedes, ¿sale? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu enseñanza y por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias porque no te cansas de enseñarnos y de perdonarnos. Ayúdanos, por favor, a ser las personas santas que tú deseas que seamos. En Cristo Jesús, amén. Bueno, peques, los dejo. Me dio gusto verlos. Les mando besos y abrazos. ¡Hasta luego!